puede ver? No. Se ve bien, doctor. Ya. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Sí, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, hoy nos toca presentar el tema de artritis, artrosis en realidad. Vamos a admitir un poco más de personas. Ya. Bueno. No creo que haya más gente y empezamos. Bueno, entonces, ya. Entonces, la artritis artrosis es parte del sistema locomotor, obviamente. Y el sistema locomotor, como ven en la pantalla, es un sistema musculoesquelético que proporciona movilidad y estabilidad necesarias para la actividad física, ¿ya? Esto está obviamente constituido de huesos, músculos y articulaciones, que es lo que más nos interesa. Y constituye la principal línea de defensa contra las fuerzas externas que son frecuentes y pueden traducirse en incapacidad permanente. Bueno, ya tenemos parte de la anatomía de una articulación, que es lo que nos interesa, y obviamente está formado por huesos, ligamentos, la membrana sinovial importantísima para las artritis, es donde se afecta más un proceso inflamatorio y de ahí donde viene la artritis. Tenemos el espacio articular, la cápsula articular, ¿no? La cavidad sinovial y los cartílagos articulares, prácticamente donde también se instaura una enfermedad que es denominada artrosis, ¿no? Y obviamente estos cartílagos sirven de amortiguadores a toda la cavidad articular. Bueno, las enfermedades osteomusculares pueden ser agudas, o sea, un inicio súbito y profundo, subagudas o crónicas, o sea, por lo general se cronifican la artrosis y la artritis, ¿no? Y para eso es importantísimo en la en la investigación del médico para determinar el diagnóstico, hacer una buena anamnesis, ¿ya? Una minuciosa exploración física y no solamente que se abarque pues a la articulación o a la zona donde le duele al paciente. Entonces tiene que hacerse también una investigación o un examen a diferentes órganos o sistemas de donde pueden ser referidos los dolores o también causas del desencadenante de la enfermedad. Y entonces, en la anamnesis, importante el motivo de consulta. El motivo de consulta, por lo general, es el dolor, ¿ya? Entonces, es un dolor, el dolor musculoesquelético es de tipo profundo, difuso, ¿ya? Y aparentemente, o por lo general, está acompañado por datos referidos, o sea, de otras enfermedades. Entonces, importantísimo el motivo de consulta, que es por lo general el dolor, que es un dolor sordo, agudo, severo. Y dentro de la enfermedad actual, nosotros tenemos que investigar todo. Disculpen, pues estoy admitiendo más gente. ¿Ya?
hacer todas las preguntas que se tienen que hacer. ¿Dónde, cuándo, cómo empezó? ¿En qué circunstancias apareció el dolor? ¿Cómo es de intensidad el dolor? Si existen algunas otras manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? ¿Ya? Y cómo está actualmente, ¿no? O sea, cómo es el grado de incapacidad funcional y si ha habido un proceso inflamatorio además y actualmente cómo se encuentra el paciente. De ahí que vemos que el dolor articular o extraarticular, no siempre es articular, pues un dolor puede ser de dos causas. Un dolor mecánico, articular mecánico, que por lo general se presenta en las artrosis, y dolor inflamatorio, que es por lo general en procesos de artritis. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, puede ser un cuadro agudo, subagudo o crónico. Crónico se lo define cuando es mayor a 6 semanas. Puede ser monoarticular, holoarticular o poliarticular. ¿Qué significa eso? Monoarticular, una sola articulación, holoarticular, unas de 2 a 4 articulaciones, y poliarticular, más de 4 articulaciones, ¿ya? Además que presenta síntomas extraarticulares, ¿no? Entre esos síntomas extraarticulares podemos ser, por ejemplo, un proceso febril, ¿ya? Un malestar general, ¿no? Puede haber un rash, ¿no? Eso se presenta por ejemplo en lupus eritematoso, lupus eritemosistémico, ¿no? Que es el lupus, es una parte, digamos, o es un proceso autoinmune también, que va acompañado generalmente por una enfermedad reumática, ¿ya? Puede también tener los nódulos, ¿no? Los nódulos de las artritis, etcétera. Hasta el hombre puede presentar, a los pacientes pueden presentar alopecia difusa, como se ve en el lupus eritematoso sistémico también. Bueno, entonces, de esa manera, presencia de síntomas extraarticulares, ¿no? Los eventos previos. Es importante saber qué eventos previos se han presentado antes de la sintomatología, antes del dolor. Y eso, ¿verdad? Por favor, se cierran sus micrófonos. Se está escuchando algo acá. Ya. Entonces, circunstancias que precedieron al dolor, como la ingesta de carnes, por ejemplo. La ingesta de carnes, entonces, va a desencadenar, por lo general, en las horas de la noche, una parte de las enfermedades reumáticas, como la gota, ¿no? Y las otras manifestaciones como la uretritis, flujo gonocócica, puede producir un espondiloartropatías, las diarreas pueden producir una espondiloartropatía, la odinofagia, importantísimo, o sea, como cuando hay inflamaciones de la garganta de las amígdalas, es desencadenante de la fiebre reumática, de las enfermedades reumáticas. Esto generalmente se da en los niños a repetición y bueno, ya hay que hacer una extracción de las amígdalas para, digamos, cortar estas manifestaciones de la faringoamigdalitis, que es por lo general secundario al estreptococo hemolítico, ¿no? Y este es desencadenante de una enfermedad reumática. Bueno, el origen del dolor puede ser articular, que por nuestro interés, músculo o hueso. Después hay que ver el dolor, cuándo se inició, en qué articulación comenzó. Hay que dejarle que el paciente indique en qué articulación empezó, qué otras articulaciones afectadas, si es aislada, ¿no? Si básicamente
es un dolor aislado en la articulación o es está aditiva. ¿Qué quiere decir que es aditiva, no? Que en la primera articulación, mientras se afectan otras articulaciones, ¿no? Adicionales. Esto se ve en la enfermedad reumática, el lupus eritematoso, ¿ya? O puede ser también migratoria, ¿ya? Migratoria, o sea, que puede ir a otras articulaciones, ¿ya? Como digamos que inicia en las rodillas y puede erradicar o irradiarse hacia la cadera. Entonces, es importante por eso un examen completo, no solamente de la articulación que el paciente refiere. Puede ser un dolor referido de otra articulación. Es decir, por ejemplo, una gonalgia o dolor en la rodilla puede ser la manifestación de una de una lesión del coxis y la articulación de la cadera, ¿ya? Entonces, de ahí puede darse un dolor referido, ya vemos, de la cadera hacia la rodilla, o viceversa. El ritmo del dolor puede ser mecánico, como he dicho, o sea, más se da en la artrosis, y eso aparece con movimientos remite o disminuye con el reposo. Inflamatorio es continuo, se exacerba con el reposo, ¿no? Y eso se da en los procesos de artritis reumatoidea. Y por último, preguntar también si ha recibido un tratamiento del paciente, generalmente a base de antiinflamatorios, corticoides o espino, que es lo más común en los corticoides, obviamente, ¿sí? Y la aspirina. Entonces, todo eso nos puede dar también procesos secundarios, ¿no? La aspirina, como vamos a ver en el laboratorio, una plaquetopenia, por decirles, secundario al uso excesivo de aspirina. Entonces, un dolor articular inflamatorio, tenemos que ver el dolor, la tumefacción, ¿ya? El hinchazón, el calor, rubor, la impotencia funcional, la rigidez por lo general es matinal, dependiendo si es artritis o artrosis. Entonces vamos a ver que, hay tiempos después de la rigidez matinal en que desaparece o se exacerba el dolor. Entonces eso vamos a ver más adelante. La incapacidad funcional en realidad se la divide o se la clasifica, ¿no? De acuerdo a grados. Tenemos 4 grados de clasificación. El grado 1, que es completo, o sea que no tiene incapacidad funcional. El grado 2, que realiza su trabajo, ¿sí? Habitual, pese a su limitación o molestias articulares. Grado 3, no puede realizar su trabajo habitualmente o hace una pequeña parte. Puede atender su cuidado personal, pero puede que no dé su cuidado personal. ¿Qué quiere decir eso? Que puede asearse, vestirse, etcétera, ¿no? Grado 4, en incapacidad total, si se necesita apoyo, ayuda para su cuidado personal, o sea, para bañarse, para vestirse, etcétera. Ya. Entonces acá tenemos el dolor articular diferenciado entre un inflamatorio, que es de la artritis reumatoidea, y un mecánico de la artrosis. Entonces, la etiología inflamatoria tiene varias, ¿no? Artritis reumática, autoinmune, infeccioso, neoplásico, hereditario, ¿no? Y el mecánico, la artrosis, en realidad es por un desgaste más de la articulación, ¿ya? Por el frote y otro secundario por lo general al excesivo peso.
Entonces, en la actividad física, el inflamatorio mejora, en cambio el mecánico, como es un roce articular, empeora obviamente. En el reposo, el inflamatorio empeora y obviamente el mecánico mejora. Hay rigidez matinal en ambos, ¿ya? El inflamatorio es un poco mayor a 1 hora, digamos, y el otro es menor a 1 hora, el mecánico. Cansancio frecuente, el mecánico mínimo, y respuesta a los antiinflamatorios, más que todo al corticoide, que es lo que se utiliza. El inflamatorio sí tiene una respuesta importantísima. Y el mecánico tiene también su respuesta, pero no como en el proceso inflamatorio. Porque el mecánico obviamente va a actuar como antiinflamatorio también. El corticoide, que obviamente va a disminuir la sintomatología, pero no como en la enfermedad reumática. Bueno, a ver. Entonces, aquí dice topografía del dolor articular. Las grandes articulaciones, por ejemplo, el dolor referido, como les había dicho, ¿no? La cervical, por ejemplo, se puede irradiar hacia el brazo, antebrazo, escápula, a la región pectoral, etc. Del hombro al brazo y antebrazo, de la columna dorsal, puede haber un dolor cinturón, ¿ya? Hacia el abdomen, hacia el tórax, ¿ya? De la columna lumbar, que es muy frecuente las lumbalgias, va a ir a la fosa ilíaca, a la ingle, a la región inferior del glúteo, ¿ya? La sacroilíaca puede ir igual al glúteo, cara posterior del muslo y pantorrilla. De la cadera, en realidad, al glúteo ingle, cara anterior del muslo y la rodilla, igual que la anterior. Bueno, al examen físico. En el examen físico tiene que ser minucioso, como hemos dicho. Se necesita hacer una inspección, una palpación, una exploración de los movimientos pasivos, activos, ¿no? Básicamente. Y medir la fuerza muscular, ¿ya? Y hay maniobras específicas para cada región, obviamente. Perdón. En el examen articular, ¿qué hay que hacer? Identificar el dolor, desarticular, periarticular, muscular o óseo. Primero se lo hace con el paciente parado, si es que puede, ¿no? Más si puede deambular. Luego sentado y culmina, obviamente, en el decúbito dorsal o con el decúbito ventral, dependiendo, ya, o sea, acostado. Puede estructurarse con, repetimos, inspección, palpación, movilización activa, pasiva, contrarresistencia, importantísimo, y maniobras específicas para cada dirección. Se explora, obviamente, evitando el incremento al dolor, ¿no? O sea, no producirlo, obviamente le va a producir dolor, pero no hasta agotarlo al paciente, ¿ya? Y ha de ser comparativamente. Entonces, en la inspección vamos a ver el hinchazón, o sea, la tumefacción, los hematomas, las deformidades, la atrofia muscular, si el paciente estaba mucho tiempo con dolor y ha hecho poca actividad física, obviamente va a haber atrofia muscular. En la coloración en las zonas, si no hay lesiones contusas, ¿no? Equimosis, por decirles, y la presencia de edemas. Entonces, en la palpación, busca puntos dolorosos que produzcan la sintomatología del paciente. Y, obviamente, busca la zona inflamada y que presenta todas las características de un proceso inflamatorio, desde rubor, calor, etcétera, lo tenemos. Y entonces, en el examen articular, en la inspección, vamos a ver el rubor, la tumefacción, como hemos dicho, desvío del eje, o sea, las articulaciones están desviadas, deformación y acrocianosis. Dentro de la palpación, dolor de las interlíneas
articulares y eso sería el origen articular. Y vemos también tumefacciones articulares, ¿no? Que es un engrosamiento sinovial por aumento de líquido en la cavidad, tumefacción periauricular, estos serían las bursitis, tendinitis, tenosinovitis. En la tenosinovitis difusa tenemos la tilitis o dedos en salchicha, que es un inicio de la artritis reumatoidea. Entesitis, dolor en la inserción tendinosa, nódulos de Everdeen, que son importantísimos estos nódulos en las que se ve en las interfalángicas distales, esto se ve en las artrosis y en las artritis, y los nódulos de Bouchard también, que se ve en las interfalángicas proximales, también en la artritis y en la artrosis. En la limitación, en la movilidad activa como actividad pasiva endémica, o sea, orientada a la afección musculotendinosa, y cuando hay una limitación en la movilidad activa y pasiva, orienta a la afectación articular. Los movimientos articulares: rango articular activo, pasivo, rigidez ósea o de tejidos blandos. La fuerza muscular, estabilidad articular, para la estabilidad articular, el estado funcional muscular, tendinoso y nervioso. Entonces la fuerza muscular se la mide también, ¿no? Entonces hay grados para medir. Y acá va del 0 al 5 y vamos a empezar de abajo, el 5 que es normal, digamos, que tiene fuerza muscular conservada, ¿ya? Y 4 si resiste solo, moderada a la oposición al movimiento. 3 se da la resistencia a la oposición, es nula, solo vence la gravedad. Y 2 no logra vencer la gravedad, la movilidad se logra con ayuda. 1 no se obtiene movimiento, solo contractura muscular. Y 0 cuando no hay evidencia de movimiento. Eso en forma global referente a, a las enfermedades osteomusculares. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de artritis, que es con lo que vamos a terminar hoy día, y en la otra clase el miércoles haremos artrosis. Entonces, ¿cómo se la define la artritis? La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, ¿no? Crónica, caracterizada por la inflamación de las articulaciones. Cuando también puede afectar, obviamente, a otros órganos, ¿ya? Entonces, artritis autoinmune. El síndrome que va a dar, obviamente, es una sinusitis persistente. El síndrome de Sjögren's, obviamente, es un complemento a la artritis que nos va a dar, obviamente, sequedad ocular y oral. Eso porque hay un proceso inflamatorio y debilita las glándulas salivales y lagrimales y salivales. Entonces, síndrome de Sjögren es un complemento a la artritis que nos va a dar sequedad de la boca y ausencia o disminución de las lágrimas. Bueno, entonces la artritis que va a producir es un proceso inflamatorio agudo que se cronifica de una articulación cuyo origen puede ser infeccioso o reumático, ¿no? Las artritis infecciosas se producen por invasión de microorganismos en la articulación por vía sanguínea o inoculación directa al efectuar una punción por vía sanguínea, digamos, de una faringitis también. Los síntomas son los signos generados de una infección, o sea, todo el proceso, un proceso inflamatorio, ¿no? Fiebre, ya, principalmente edemas, dolor, rubor, calor, todo ese proceso. Y dependerá del tratamiento.
Las artritis reumáticas se caracterizan por la inflamación de la sinovial, eso es importante, ¿no? Ya, que se engrosa y puede llegar a recubrir la mayor parte de la superficie articular, o sea, dándole incapacidad funcional, el cartílago y hueso. Y puede haber aparición de procesos inflamatorios, bueno, todo caliente, más o menos rígida, todas las características de un proceso inflamatorio. Y hay una característica que es más aguda en las primeras horas de la mañana, o sea, incapacidad funcional al despertar. Ahí tenemos la artritis, que se define como agudo o crónico. Primero es agudo y, bueno, en lo posterior se cronifica. Pero puede ser monoarticular, poliarticular, hemos dicho artritis de 2 a 4 articulaciones, o poliartritis o poliarticular, más de 4 articulaciones. Por lo general la artritis es simétrica, ¿ya? Y ahí tenemos la fisiopatología, entonces es una lesión microvascular o perivascular, ¿no? Con aumento del número de células del revestimiento de la membrana sinovial. La sinovial sedematosa, se hincha por acúmulo de líquidos inflamatorios. Tenemos 10 minutos. Sobresale de la cavidad articular con proyecciones vellosas. Y termina con la formación del panus, que es la característica patológica de la artritis, que es el panus, es una hipertrofia de la capa íntima, ¿ya? Es una angionesis. ¿Qué quiere decir angionesis? Pues que se forman nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? En la capa subíntima con células proinflamatorias, que vamos a ver las células, cuáles son las células proinflamatorias. Tenemos las células IL, o sea, interleucina, y tenemos también los factores de necrosis tumoral. Y acá tenemos, vamos a ver ellas. Entonces, la artritis reumática se caracteriza por la sinovitis, ¿no? Y la destrucción articular. Y ahí vemos la membrana sinovial inflamada, ¿no? Vemos el lado izquierdo, que es normal, y el lado derecho, que es patológico. Y ahí tenemos la membrana sinovial, cómo se va engrosando, inflamando, y a la larga, en la sinovial va formando el panus, ¿ya? Que las principales células del panus son los linfocitos T, los macrófagos, las células fibroblastos, células plasmáticas endoteliales y son las células dendríticas. Y en el líquido sinovial se encuentran unas células que son los neutrófilos. Entonces vemos que incluso se va a producir un adelgazamiento del cartílago, ¿sí? Entonces, comparativamente lo normal y de la artritis reumática, lo que sucede en la articulación. Entonces, ahí tenemos las citoquinas, ¿no? Que son, digamos, las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y ellas son que pueden producir esto. Tenemos una citoquina IL, que es la interleucina. Entonces, ¿qué va a producir? Activa primero los monocitos, que vemos, activa los monocitos y macrófagos, y eso va a dar un proceso inflamatorio. Estimula la proliferación de fibroblastos y eso va a dar la formación de panus sinovial, que es la parte más severa de con lo que termina la artritis reumática, ¿no? Activa los condrocitos y bueno, va a haber la fragmentación del cartílago. Hemos dicho que el cartílago se va adelgazando. Activa los osteoclastos y va a haber una resorción ósea, un desgaste óseo. Y también tenemos otras citocinas o citoquinas proinflamatorias, que es la TNF-alfa, ¿no? Que es el factor de necrosis tumoral. Tenemos los macro, ¿qué va a producir?
macrófagos y estos van a incrementar las citoquinas proinflamatorias, además de incrementar la producción de quimiosinas y todo esto aumenta la inflamación hacia en el endotelio, va a incrementar la actividad de la molécula de adhesión, aumenta factores de crecimiento vascular endotelial y la primera, el incremento de actividad de la molécula de adhesión va a aumentar la infiltración celular y este aumento del factor de crecimiento vascular va a haber un aumento de angionesis, ¿no? O sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? En el hepatocito va a haber el incremento de la respuesta de la fase aguda, o sea, aumento del PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es un factor importante, o sea, es un factor importante que se desencadena en principio de un proceso inflamatorio, ¿ya? En los sinoviocitos va a incrementar la síntesis de las metalosproteínas, ¿no? Y esto va a producir una degradación del cartílago. Y por último, en los progenitores osteoplastos va a incrementar la expresión de Rankine, ¿ya? Y eso va a producir una erosión ósea. Entonces, toda esa es más o menos la fisiopatología del proceso inflamatorio en la artritis. Obviamente, estas dos importantes citocinas, ¿no? La ETNF y la IL-1, pueden actuar simultáneamente las dos, o sea, se complementan o independientemente. Ya tenemos efectos proinflamatorios de la IL, o sea, de la interleucina, y aumenta, ¿no? Va a aumentar la citocina TNF-alfa, ¿no? Aumenta la activación de osteoclastos, aumenta los factores angionéticos, o sea, los factores de formación de nueva circulación a formación vascular, ¿ya? Y a los efectos proinflamatorios de TNF-alfa tenemos aumento de la citocina IL-1 y aumenta la muerte celular. Ambos, actuando ambos, va a haber aumento del ciclo de oxigenasa, ¿no? Oxigenasa 2, ¿ya? Y va a haber también aumento de las prostaglandinas E y también va a haber aumento del óxido nitroso. Produce también aumento de las moléculas de adhesión, aumento de las quimiosinas, aumento de las colagenasas y obviamente una citocina IL-6. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Manifestaciones clínicas obviamente es indiciosa, es artritis simétrica, que nos dice, preferencia periférica, componente inflamatorio, una sinovitis, dolor a la palpación, movimiento, calor en la articulación, edema, todas las características de un proceso inflamatorio, hipertrofia de la membrana sinovial, hay tumefacción, rigidez matutina. Y los síntomas y signos: falta de movilidad, dolor articular, rigidez articular, derrame de líquido articular, proceso inflamatorio, deformidad, como vemos ahí de las articulaciones de la mano, tumefacción, o sea, hinchazón. Y para tener un diagnóstico, un criterio de diagnóstico, tenemos 7 criterios, ¿no? Rigidez matutina, de al menos una hora de duración, artritis en 3 o más articulaciones, artritis de las articulaciones de la mano, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, cambios radiológicos compatibles con artritis reumatoidea, factores reumatoideos positivos. Y las células articulares tenemos ahí en las cardíacas, la pericarditis, las cutáneas, nódulos subcutáneos, las neurológicas, síndrome del túnel carpiano, hematológica, síndrome de Felty, que es artritis reumática más neutropenia, más esplenomegalia, la pseudo síndrome de Felty, o sea, leucemia,
de linfocitos grandes, granulares oculares, síndrome de Sjögren, que hemos dicho la falta de lágrimas, renales, la glomerulonephritis, los músculos esqueléticos, osteoporosis, fracturas óseas, o sea, por el uso excesivo a veces, del corticoide, oncológicas, los linfomas, otras, la vasculitis, amiloidosis, etc. El diagnóstico, obviamente, por observación física, radiografías, análisis de sangres, ya, recuento leucocitario por con proceso inflamatorio, recuento de plaquetas por el uso, la plaquetopenia que puede producirse por el uso de antiinflamatorios y más que todo la aspirina, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva importantísimo para determinar un proceso inflamatorio. Ya tenemos algunas imágenes, estamos quedando sin tiempo. Ya de forma articular, etapa secular de la artritis reumatoide, entonces vemos los dedos en cuello de cisne. Ya tenemos los nódulos, el nódulo de Haverding, que es el 1, que está en, en la parte distal de los dedos, y los nódulos de Bouchard, que están entre las interfalángicas proximales, ¿no? El número 2. Tenemos la tumefacción de las interfalángicas proximales, etapa